Hola a todos, estamos en este webinar sobre escritura en ficheros, la segunda parte. En esta trataremos de la parte de grabación en ficheros de objetos directamente. En la primera parte hablamos sobre escritura de strings, de texto normal, y en esta vamos a intentarlo directamente con objetos complejos, usando serialización de los objetos, y veréis que es bastante sencillo y no tiene mucho problema en la aplicación del mismo. Para ello vamos a hacer algo parecido al ejercicio de ficheros de la primera parte, que lo tengo aquí abierto, pero bueno, básicamente es sencillo. Una parte principal al principio de todo, que es una escritura de fichero, y una segunda parte que es la lectura, mostrando los datos que están guardados. Entonces voy a hacer algo parecido, una estructura parecida, pero con objetos. Voy a crear un objeto personalizado donde guardar estos datos, esta información. Entonces, lo primero de todo, voy a crear un nuevo proyecto desde cero. No vamos a aprovechar este. De esta forma no sobreescribimos el código anterior y podemos verlo después en el repositorio oficial. Vamos entonces a crear un nuevo proyecto de Java. El nombre lo voy a llamar pues ficheros 2. Tampoco me voy a preocupar más. Y tal cual está, finalizamos. Nos crea aquí el proyecto. Como podéis ver, no tiene nada, ningún fichero. Entonces vamos a crear la primera clase, la clase principal. Nueva interfaz, no. Nueva clase. En el nombre de la clase, pues, por costumbre suelo llamarle principal, pero bueno, podéis ponerle cualquier nombre realmente. Y vamos a marcar la opción que pone aquí de crear automáticamente el main. Finalizamos y ya nos crea la estructura. Vamos a borrar los comentarios para que no influyan mucho, para que no molesten. Y vamos a crear una segunda clase, que es la clase donde guardaremos la información del objeto. Esta es la clase personalizada. Le voy a llamar, pues por ejemplo, le llamaré ítem, pero puede ser el nombre que queráis. Desmarcamos lo de construir el main, ya que aquí no es necesario, solo es necesario en la principal. Y finalizamos. De esta forma, como veis, ya nos crea una clase muy sencilla, no tiene nada, solamente la cabecera. Y vamos a hacer que esta clase pues tenga un string y un número, para que veáis que puede ser con distintos tipos de datos, que no hay problema ninguno. Al ser unas variables propias, internas, vamos a declararlas como privadas. Entonces, private, como he comentado, un tipo string, que lo voy a llamar texto, y después un private de tipo int, entero, que lo voy a llamar número. Con esto creado, vemos ahí que nos marca en amarillo diciendo que no se están usando, que aún no están en uso. Vamos entonces a continuar. Lo siguiente que hay que hacer es siempre crear un constructor. El constructor nos lo genera automáticamente Eclipse, no es necesario hacerlo desde cero nosotros. Podríamos hacerlo, pero no es obligatorio, no es necesario. Entonces, para que nos lo cree Eclipse, pulsamos unos intros para separar el código. Pulsamos control espacio y vemos ya que la primera opción pone el nombre de la clase default constructor, es decir, constructor por defecto. Vamos a seleccionarlo pulsando intro y vemos aquí que ya nos lo crea completamente vacío con un comentario de que hay que añadir código. En este caso no queremos hacerlo, vamos a querer un constructor vacío, pero podríamos añadir el código que quisiéramos. Suprimimos esto y nos queda, ahí veis, un constructor completamente vacío, sin código. Y el siguiente paso, pues como vemos aquí, tenemos las dos variables que son privadas. Habría entonces que crear los distintos getter y setter para poder leer y escribir los valores. Entonces vamos a hacerlo. Para hacerlo también se puede hacer manualmente, pero bueno, vamos a ayudarnos mucho de Eclipse para hacer estas cosas. Para generar los getter y setter de forma automática, pulsamos con el botón derecho, pulsamos en donde pone, bueno, nos ponemos encima de donde pone source, código, y pulsamos en generate getters and setters, es decir, generar getters y setters. Nos pone aquí las variables que tengamos definidas. Como tenemos número y texto, nos añade las dos opciones y nos permite seleccionar cualquiera de ellas por separado, como quisiéramos realmente.
En nuestro caso, como son privadas, vamos a hacer que sea todo, es decir, tanto los get como los set de ambas variables. Seleccionamos los 4, aquí vemos que está todo seleccionado. Nos pregunta, abajo de todo, nos pregunta dónde añadirlo. Queremos añadirlo después del constructor, es decir, después de item, after item. Y después, bueno, nos pregunta el tipo de acceso, será público, por defecto lo que nos venga suele estar correcto, no hay que hacer nada más, y pulsamos OK. Como veis con esto, pues ya nos lo genera automáticamente, no hemos tenido que escribir ni una línea de código, a excepción de la definición de las variables, que esto siempre es obligatorio ya que Eclipse nunca sabe lo que queremos. Con esto ya creado, vamos a ir a la clase principal y vamos a empezar a añadir código. Lo primero de todo, igual que en el anterior ejemplo de ficheros, vamos a definir el nombre del fichero. Va a ser una variable estática y final, es decir, una constante. Vamos entonces a definirlo. Sería private, static, final, string, que es un tipo texto, y el nombre, bueno, perdón, el nombre de la variable sería fichero, y el valor que tenga pues sería, pues por ejemplo, fichero.txt. Como os comenté en el otro webinar, realmente la extensión es la que queramos nosotros. Tal cual está en txt, después vamos a intentar abrirlo, veréis que tiene caracteres extraños. No es un tipo de lectura desde otros programas, solamente sería válido para leerlo con la clase que con el programa que sepa cómo interpretar nuestras clases. Es decir, en nuestro caso solo será nuestro propio programa. Vamos entonces a continuar ya con el nombre del fichero puesto aquí. Y vamos entonces a crear, ya os comenté, un file un output string writer y un object output. Perdón. Vamos a crearlo entonces, vamos a escribir file y tendríamos que tener file output stream. Si no recuerdo mal, esto nos solicita, vale, ahora lo seleccionamos, vale, out igual a new file output stream y nos pide el string name, es decir, nos pide el nombre. Lo seleccionamos el nombre y el nombre es fichero. Vale, yo he puesto por defecto, bueno, aquí nos está dando error, nos dice que tenemos que introducirlo entre try y catch. Vamos a introducirlo, no tenemos que pensar nada más, realmente hay que ponerlo. Y bueno, yo puse de nombre de este objeto, del objeto file output string, he puesto out. Podemos poner lo que queramos. Yo voy a dejarlo en out, pero bueno, sería posible pues, poner file out o lo que queramos. Vamos, como he dicho, a dejarlo en out, para que sea muy sencillo y muy fácil de recordar. El siguiente paso sería crear el writer. El writer en sí es un buffered output writer, creo. Pero bueno, vamos a revisarlo, ya que de memoria no me lo sé. Vale, buffered output stream. Vale, es justo lo que nos va a permitir la escritura. Es decir, con el file output stream lo que hacemos es abrir el fichero y con el buffered output stream lo que hacemos es preparar para la escritura a este fichero. Voy a llamarle, pues por ejemplo, writer. Y sería igual a new buffered output stream y nos pide un outstream, la primera opción que nos aparece. Nos pide un objeto output stream, que es justo lo que tenemos encima, el file output stream. Entonces lo seleccionamos. Sería out y ponemos el punto y coma al final. Con esto ya tendríamos lo que es la parte de escritura ya creada. Ahora habría que crear un objeto y este objeto guardarlo en el disco, guardarlo en este fichero. Entonces, lo primero de todo vamos a crear un fichero. Perdón, un fichero no, un objeto. El objeto lo voy a crear antes del try, es decir, encima de lo que es la generación del fichero. Aquí encima voy a entonces a crear, como he dicho, un objeto que sería de tipo item, que es nuestra clase, y le voy a llamar pues item en minúsculas. No soy nada original, pero bueno, tampoco
tampoco pasa nada. El nombre podríamos ponerle el que quisiéramos. Y ponemos entonces item igual a new item en mayúsculas, que es el nombre de la clase y es nuestro constructor, el que hay que seleccionar. El constructor, recordad que lo único que hace es reservar espacio en memoria para los datos que tenemos dentro de la clase. Si no lo llamamos, nos va a decir que un null pointer, un puntero nulo, ya que no tenemos en memoria ningún hueco reservado para el objeto, para ningún dato de dentro del objeto. Con esto entonces creado, con el objeto definido, vamos entonces a pedir los datos al usuario. Los datos es igual que antes, que igual que en el otro ejercicio, igual que en cualquiera que hayamos hecho. Sería con un escáner para leer los datos del usuario y un systemout.println para mostrar mensajes por pantalla. Entonces, lo primero de todo, antes del ítem, de definirlo, vamos a crear el escáner, nuestro teclado. Entonces, de tipo escáner, el nombre le llamo teclado y va a ser igual a new scanner y en el origen, el source, sería system.in, que por defecto normalmente suele ser el teclado, pero bueno, dependiendo de cada dispositivo, cada sistema puede cambiar. En nuestro caso nos interesa el system.in como genérico de entrada. Normalmente, ya os digo, siempre va a ser el teclado, no va a haber problema por esto. Ya con el teclado creado, con el escáner creado, vamos entonces a empezar a mostrar mensaje en pantalla y pedirle al usuario el valor. Entonces, vamos a mostrar un mensaje para pedir, lo primero de todo, el texto. Entonces, system.out.println y entrecomillado le vamos a poner la sentencia que queremos. En este caso sería introduce el texto. 2 puntos y al final de todo, pues, punto y coma. Con esto ya mostraremos en pantalla, introduce el texto y ahora hay que pedirle al usuario que nos lo introduzca, que nos lo pase. Y queremos que cuando lo introduzca el usuario se guarde automáticamente dentro de nuestro ítem, de nuestro objeto creado. Entonces vamos a usar el set del ítem, sería item.setTexto, pulsamos el intro. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es pedirle al usuario el objeto, es decir, que nos introduzca el texto. Sería con la instrucción típica de teclado.nextLine, es decir, nueva línea. Bueno, siguiente línea. Con esto ya cogemos lo que el usuario introduzca, lo guardaremos internamente, se guardará en una variable temporal, no nos interesa. Y esa variable temporal ya directamente nos la va a meter en nuestro objeto, en nuestro ítem, usando el setTexto que le habíamos pasado. Y vamos a hacer lo mismo, pero con el número. Entonces, de nuevo, system.out.println y entrecomillado, pues, introduce el número. Vamos al final, ponemos punto y coma. Y igual que en el caso anterior, vamos a hacer que lo que introduzca el usuario ya entre directamente en el objeto que estamos creando. Entonces, igual que antes, pero en vez del set texto, sería con el set número. Seleccionamos set número y dentro ponemos pues teclado punto. Y en este caso, en vez de usar nextLine, que está pensado para texto, hay que usar nextInt. Vemos aquí que es la primera opción incluso, pero bueno, como podemos ver, realmente por teclado podemos pedir muchos valores. Podemos pedir enteros, bytes, números cortos, que también viene a ser como un entero. Next, que es como un string, es muy parecido al string, pero sin el salto de línea. Bueno, big decimal, big integer, boolean, es decir, de verdadero o falso. Doble para decimales, float también para decimales. E incluso long, que es un entero largo. En nuestro caso, como he dicho, vamos a guardar un entero, pues solicitamos un entero. Ponemos el nextInt, que es el de lectura de enteros, y un punto y coma al final. Entonces ya con este objeto leído, vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo usando el
Writer que creamos antes, que tenemos dentro del try. En principio, ya os digo, esto es muy sencillo. El Writer funciona de la siguiente manera. Se pone writer.write y le pasaríamos el... Espera, un momento. Vale, un momento porque creo que me he equivocado aquí. File... No, un segundo. Porque creo que no es file output. Vale, sí, es object output stream, perdón. En vez de... Vamos a borrar esta parte de aquí dentro del try, no os preocupéis, y lo empezamos de cero. La clase a usar para leer, para abrir el fichero sería object output stream. Empezamos a escribir object, como podéis ver, ya nos aparece uno de los primeros. Nos pone object output stream, igual que antes, lo seleccionamos. Le vamos a poner el nombre de out, igual que antes. Y sería llamar al constructor new object output stream y nos pide un output stream. Bien, entonces ahora aquí hay que decirle qué es lo que queremos como output stream. En este caso, el objeto que queramos, object output stream, no puede ser out. Este es el escritor, el que escribe directamente en el fichero. Tenemos que tenerlo abierto. Para abrir el fichero sí que lo teníamos bien, que era file output stream, que sí que le vamos a llamar out en este caso. Y sería con el constructor new file output stream, pasándole el nombre del fichero, que ya lo teníamos llamado como fichero. Y al objeto de object output stream le llamaríamos writer. Y vamos a ver qué es lo que pone aquí. Vale, nos dice que nos faltaría por asociar más catch, más try catch. Entonces nos pregunta si queremos crear un nuevo try catch para este método o añadirlo al catch, al try catch ya existente. Vamos a hacer esto, vamos a añadirlo. Pulsando en Add Catch Clause to Surrounding Try, es decir, añadir el catch al try que ya existe. Ya nos lo añadiría aquí. Con esto ya creado, vemos que tenemos aquí el writer, que no nos da ningún tipo de error, nos dice solamente que no se está usando, es un warning, no un error. Y entonces vamos a usarlo. Como os decía, ahora sí que debería funcionar, que sería writer.write. Correcto. Si buscamos, vemos aquí abajo que pone write object, es decir, escribir objeto. Vamos a usarlo directamente. Pulsamos write object y le pasamos nuestro objeto item. Pulsamos punto y coma y con esto ya vemos aquí que aparentemente ya nos funciona, no nos da ningún tipo de error ni nada. Habría que hacer un pequeño cambio. Y lo que hay que hacer, os comento, es muy sencillo. Es decirle que esta clase item se puede escribir en memoria. Perdón, se puede escribir en disco. Para ello vamos a la clase, a la definición de la clase, que es item.java. Después de la definición, donde ponemos public class item, hay que añadir lo siguiente. Sería implement, como siempre, control espacio, nos ayuda mucho. Y a decirle que implementa, es decir, tiene que usar una interfaz. Y la interfaz que tiene que usar es serializable. Es esta interfaz. Al escribirlo nos dará error, tenemos que importarla. Entonces nada, nos ponemos encima, nos sale el mensaje del error. Y la primera opción siempre es importar serializable. Pulsamos y con eso ya estaría. Os comento, aquí hay un warning, nos dará siempre un warning, siempre que usemos serializable, que si nos ponemos encima del error, del aviso, nos dice que tendríamos que definir un serial version UID, es decir, un identificador para el número de serie de este objeto. Esto es debido a que si este archivo guardamos ítems y desde otro programa distinto también guardamos ítems, pero con una estructura distinta, nos va a permitir leerlo, pero nos daría un error. Nos va a permitir leerlo porque los nombres de las clases son iguales, pero nos daría error porque la estructura es distinta. Entonces, con el serial version UID, es decir, con el número de versión, lo que conseguimos es, aparte de poner el nombre de la clase, poner un código identificativo de este programa. Entonces vamos a hacer una cosa muy sencilla, que es
add default serial version ID. Pulsamos aquí y bueno, nos añade unas líneas de código, como vemos aquí de comentario, las vamos a eliminar. Vamos a separarlo un poco y vemos aquí lo que estamos definiendo. Estamos definiendo de tipo privado, es decir, interno a esta clase, static final, es decir, que es una constante, y es un tipo long, es decir, un número entero largo. Y el número por defecto es 1. Aquí nosotros podríamos poner cualquier número. Pues por ejemplo, eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La L es para indicarle al sistema que es un número de tipo long y no es un entero normal, es decir, es un número muy largo. Con esto lo guardamos y ya estaría. La parte del objeto, del ítem, ya la tendríamos finalizada. Y en la parte de principal, lo que es el código que aparece aquí, también estaría. Vamos a hacer una prueba entonces. En principio, con lo que tenemos ya nos permitiría escribir ficheros. Nos va a pedir un dato, un texto, y nos va a pedir otro dato, un número. Crearíamos el objeto y lo escribiríamos en el fichero. Después de escribirlo, siempre hay que cerrarlo. Antes de que se nos olvide, writer.close, punto y coma, y out.close. Y también punto y coma. Guardamos el fichero y vamos a ejecutar el proyecto. Para ejecutarlo siempre es encima del nombre del proyecto, botón derecho, Run as Java Application. Y ya nos sale en la vista de consola, nos va a pedir el texto que nos pone, introduce el texto. Recordemos que era cualquier texto, es un string normal y corriente, pues vamos a poner, estamos haciendo pruebas. Pulsamos intro y nos pide el número. Recordad que es un entero, el máximo son 65.500, si no recuerdo mal. Vamos a poner, pues por ejemplo, 1, 2, 3 y pulsamos intro. Vemos aquí que nos pone que se ha terminado. Es decir, se ha terminado la ejecución, ya que no hay más código que mostrar. Y en la vista de la izquierda, en la vista del proyecto, nos ha generado un nuevo fichero con el nombre que le pusimos nosotros. Este fichero txt nos ha generado este nuevo fichero. Si este fichero lo arrastramos para abrirlo, vemos que tiene unos números raros, un código raros, que no entendemos lo que pone. Entendemos que aquí hay un número, pone ahí, es el nombre de la variable, aquí texto, que es el nombre de la otra variable, es un Java lang string, es decir, algo de tipo texto, y aquí se ve que tenemos el texto que nosotros hemos introducido, pero a simple vista es un archivo muy raro. Empieza con unos rombos, tiene caracteres que no se entienden, llaves, corchetes, tiene un poco de todo. Esto es lo que os comentaba de que el fichero se guarda como un objeto, no se guarda como texto. Entonces solo se va a poder leer desde el mismo programa o otro programa que sepa entender los objetos que estamos guardando. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro programa, de nuestro ejercicio, bueno, de este ejemplo, que sería la lectura de este fichero. Vamos a ponerlo después de la escritura, vamos a poner aquí unos intros para separarlo y vamos entonces a crear el objeto de lectura. Podría usar el mismo que usé antes, este ítem, pongo ítem igual a null y empiezo la lectura. Pero bueno, prefiero hacerlo un poco distinto, prefiero hacerlo con otro objeto para que veáis que es completamente distinto, que no se guarda ningún dato de antes. Entonces vamos a empezar. Vamos a crear, lo primero de todo, vamos a abrir el fichero y vamos a configurarlo para que lea objetos. Sería muy parecido a la parte de escritura. En la escritura es un output y en la lectura es un input. Por el resto sería todo igual. Entonces vamos a poner file input stream. Pues le voy a llamar input y sería igual a new file input stream y pasándole un string, es decir, el nombre del fichero, que en nuestro caso nuestro nombre de fichero está dentro de la constante fichero. Lo seleccionamos, ponemos punto y coma al final y nos está marcando un error. El mismo error que nos marcaba antes, es decir, el de englobarlo dentro de un try catch. Pulsamos, vemos ya que nos genera todo el código, lo separamos un poco, le ponemos unos intros
Y vamos a la siguiente parte, que sería el lector de objetos. Lector de objetos, como os he dicho, es igual que el de arriba. Arriba era Object Output Stream. En este caso sería cambiando Output por Input. Entonces sería Object Input Stream. Lo ponemos por aquí. Y aquí tenemos el Object Input Stream. Recordad siempre que los mensajes estos que aparecen en pantalla ahora mismo aparecen siempre que pulso control espacio. Pues por ejemplo, ahora mismo pulso aquí y me da las opciones de todas las clases de Java que son visibles, que empiezan por aquí Object Input Stream. La seleccionamos, le voy a poner al nombre de este objeto, le voy a poner Reader y sería igual a New Object Input Stream y pasándole un File Input Stream, que en nuestro caso ya os he comentado, le hemos llamado Input. Lo seleccionamos y ponemos punto y coma al final. Nos está mostrando un error, igual que nos mostraba antes, que es el mismo error, que tenemos que añadir otro catch dentro del try. Entonces seleccionamos la misma opción, la de añadir el catch al try que engloba, y ya nos lo genera aquí abajo. No tenemos que hacer nada más, con esto ya estaría. Y entonces vamos a crear el objeto ítem y a guardar el contenido dentro de él. Para hacerlo es muy sencillo. Lo primero de todo es definir nuestro objeto, va a ser de tipo ítem. Ponemos ítem. Vamos a ponerle un nombre a este objeto. Y como igual que os he indicado antes, pues vamos a cambiarlo. No le vamos a llamar ítem para que no sea muy evidente. Le vamos a llamar, pues por ejemplo, leído. Os recuerdo, no uséis nunca tildes, ni ñes, ni caracteres no ingleses, porque os dará error. Entonces, con ítem leído, vamos a poner igual a, y ahora vamos a leer el objeto. Es decir, usando el reader, sería read object, lo buscamos y lo seleccionamos y ponemos el punto y coma al final. Nos dará un error, como podéis ver nos está dando un error, aquí nos lo está marcando, y si nos ponemos encima nos dice que lo que estamos leyendo, el read object, lee objetos genéricos, que tenemos que transformarlo a tipo ítem, que es el que queremos leer nosotros. En este caso es muy sencillo, poniendo add cast to item, ya nos lo añade aquí y ya funcionaría. Aún así nos está poniendo un error y nos dice que tenemos que añadir otro catch por si acaso lo que estamos leyendo no corresponde con este objeto, con este tipo de clase. Entonces sería igual que antes, añadir el catch al try que lo engloba, pulsamos y vemos ya que nos lo añade aquí. Y ahora mismo, como veis, no nos está dando ningún tipo de problema. Entonces lo que vamos a hacer va a ser mostrar los datos que tenemos en este ítem, en este objeto llamado leído. Entonces, para mostrar datos por pantalla, como siempre, sería system.out.println y aquí, en el println, pues yo voy a llamar a la función, por ejemplo, aunque no aparezca, pero bueno, leído.toString. Ahora os comento lo de que he dicho de aunque no aparezca. Vamos a mostrar esto y bueno, nos faltaría cerrar el archivo y siempre en orden inverso al que lo abrimos. Entonces hay que cerrar primero el reader.close y el input también con .close. Ponemos punto y coma y con eso ya estaría. Ya leemos el archivo y después de leer todo el fichero, en nuestro caso solo tenemos un objeto, lo cerraríamos. Y lo que he puesto aquí es un leído.toString, es decir, el leído pasarlo a string. Para hacer que nos lo pase a string hay que sobreescribir el método este de toString en la clase item. Si ahora mismo lo ejecutamos, que lo voy a ejecutar ahora, veréis que nos va a poner algo parecido a item, arroba y un código muy raro. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Pulsamos encima del proyecto con el botón derecho, Run as Java Application. Introduce el texto, pues voy a poner probando.
Pulso intro y introduce el número, voy a poner también 1, 2, 3. Pulso intro y vemos aquí lo que os decía. En vez de ponernos el contenido de dentro del objeto, nos está poniendo el nombre de la clase, que es item, nos pone una arroba y un código raro. Este código raro es como si fuera la dirección de memoria RAM o el código interno de Java. Realmente no sé exactamente lo que es, pero es un identificador de Java. No tiene nada que ver con nuestro objeto en sí, es decir, con el objeto que tenemos creado, pero no con los datos que tenemos dentro. Para que nos muestre los datos que tenemos dentro, tenemos que ir a la clase item y sobreescribir el método toString. Vamos a hacerlo. Nos ponemos al final de todo, ponemos un par de intros y para esto, aunque no lo parezca y sea una cosa así muy rara, también Java, Eclipse, bueno, nos permite el crearlo de forma automática. Igual que si fueran los getter y setter que hemos creado antes, vamos a hacer que nos cree, que nos genere automáticamente el toString. Entonces, pulsamos botón derecho, source, y tenemos aquí la opción de generate toString, es decir, generar el método toString. Pulsamos y nos pregunta qué campos queremos mostrar. Por defecto siempre nos va a mostrar todos. Veis aquí que tenemos marcado tanto texto como número. Tal cual está, vamos a pulsar OK. Y lo que nos genera sería este código. Nos pondría, bueno, hace un return, siempre devuelve tipo string, siempre devuelve una cadena de texto, por eso es un toString. Nos pone el nombre de la clase, que en este caso es item, y después entre corchetes, que tenemos aquí y aquí, nos pone los distintos objetos. Bueno, objetos variables que tengamos dentro de la clase. En nuestra clase sería texto, y lo iguala al valor que tenga, pone una coma y pone número igual al valor que tenga. Con esto veis que sería muy sencillo, nos lo pone automáticamente. Podríamos modificarlo, es decir, esto podemos hacer que sea completamente distinto. Voy a cambiarlo. Ahora mismo voy a dejar este para que lo veáis, pero bueno, después voy a cambiarlo para que veáis cómo se puede cambiar. Vamos a ejecutar el proyecto con el toString modificado. Lo ejecuto, nos pide el texto igual que antes, pongo lo mismo, probando, y 1, 2, 3. Pulso intro y ya veis aquí que nos está añadiendo correctamente el objeto con los datos que tenemos. Vamos entonces a modificarlo. Como os he indicado, voy a modificar el toString para que veáis que se puede cambiar lo que queramos. Lo primero de todo, voy a hacer que quede como en 3 líneas. Os enseño aquí cómo quiero que quede. Quiero que quede ítem, un intro, 2 espacios y que ponga texto, 2 puntos, espacio, lo que sea. Después también otros 2 espacios en la siguiente línea y que ponga número, 2 puntos, espacio y lo que sea. Eso es lo que voy a modificar en el toString para que se muestre de esta forma. El salto de línea, os comento, es muy sencillo, es contrabarra N. La contrabarra se pulsa Alt GR y el botón de primero primera. Y eso es un salto de línea. Entonces vamos a ponerlo. Pues sería ítem contrabarra N, es decir, un salto de línea. Estaríamos aquí en el principio de esta línea. Como he dicho, 2 espacios y texto. Pero en vez de un igual quiero 2 puntos, un espacio, que es este que tengo aquí, la cadena de texto que esté guardada, que sería la variable, correcto, esto estaría igual, pero después en vez de una coma, quiero que sea un salto de línea de nuevo y otros 2 espacios. Se pone igual que en el primer caso, pues contrabarra N, espacio, espacio, y después igual que en el caso del texto, sería número, 2 puntos, espacio y el valor. En este caso, en el toString por defecto, veis que tiene aquí el corchete, lo eliminaríamos, ya que yo aquí no tengo ningún corchete, no quiero que lo tenga. Eliminamos el corchete, como es un comillas vacías, también se pueden eliminar las comillas y el más de concatenación. Guardamos esto, eliminamos este texto de ejemplo. Vemos que no nos da ningún error y ejecutamos de nuevo. Nos pide introducir el texto, igual que antes, probando y 1, 2, 3. Y vemos que aquí ya nos lo añade correctamente. El objeto tal cual
había comentado yo que queríamos modificar el toString. De esta forma veis que es bastante sencillo modificarlo y que muestre lo que nosotros queramos. ¿Tenéis alguna duda hasta este punto? No. Nada, vale. Vamos entonces a hacer una mejora a este programa, ya que nos queda un poco de tiempo. En vez de pedir un objeto, como en este caso, que solo estoy pidiendo uno, voy a hacer que se pidan dos. Mejorarlo para que pida 10 sería muy sencillo, ya que voy a usar un bucle for y sería solamente cambiando los límites. Entonces, lo primero de todo, después de definir el teclado, voy a crear aquí el bucle for. Sería for i igual a 0, punto y coma, i menor que 2, es decir, dos objetos, el 0 y el 1, punto y coma, y más. Abro las llaves y vale, me está dando un error en i porque no lo estoy definiendo, sería poniéndole int justo delante. Vale, y con esto ya estaría definido. Nos faltaría entonces un punto, un sitio donde guardar estos objetos. Estos objetos los voy a guardar por tener algo sencillo y fácil, creo que es bastante fácil, en un array list. Un array list muy sencillo, va a ser tal cual así. Array list, lo voy a llamar array, y será igual a new array list. Y punto y coma al final. Vale, esta E que nos aparece aquí es el tipo de datos que vamos a guardar dentro. El tipo de datos que vamos a guardar va a ser el tipo item, es decir, nuestra clase. Lo podemos poner. Vemos que aquí en la primera array list nos dice que nos está dando un error. Bueno, un warning, un aviso. Nos está diciendo que no tiene ningún tipo definido. Entonces le vamos a decir que nos añada el tipo item. Es la segunda opción que nos da. Pulsamos encima y ya nos pone como si fuera el tipo del array list, tipo item, y ya lo tendríamos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer va a ser que tengamos que ir en el for, recorriéndolo, es decir, las dos posiciones, y crearemos un ítem con los datos que introduzca el usuario y lo guardaremos dentro del array. Para pedir los datos al usuario ya teníamos todo el código del primer ejemplo, que sería toda la creación del ítem nuevo, petición del texto y petición del número. Esto lo cortamos, control X, y lo pegamos aquí dentro del for. Y entonces ya tenemos el ítem creado, lo único que nos faltaría sería guardarlo en el array list. Para guardarlo es tan sencillo como array.add y nos pide un ítem. El ítem que tenemos creado en el que estamos metiendo los datos se llama también ítem en minúsculas. Lo seleccionamos y ponemos punto y coma al final. Con esto ya tenemos el array list configurado, bueno, creado y con los dos objetos añadidos del for. Entraríamos en este bucle del try y vemos aquí que nos está dando un error en el ítem. Dice que no lo localiza, es normal. Este ítem, este variable ítem, está dentro del for, por eso no es visible en el try. Tampoco queremos guardar un ítem, queremos guardar todos los ítems que tenga el array list. Entonces, para ello hay que recorrer el array list. Para recorrerlo, yo os digo, es muy sencillo, es con otro for parecido, pero cambiando los límites. Entonces sería for int, vamos a llamarle j, igual a 0, punto y coma, j menor que el tamaño del array list. Nosotros hemos introducido 2, pero bueno, si el array list tuviera 10 objetos, tendríamos que poner un 10 a mano, sería bastante complejo. Entonces vamos a hacer que lea de forma automática el tamaño del array list. Para ello se hace con el método size del array list. Pondríamos el nombre del array, punto size. Pulsamos de intro, punto y coma, y después nada, j más, para aumentar el valor de j en cada pasada. Ponemos las llaves y con eso ya tendríamos el bucle que nos va a recorrer todo el array list entero. Lo único que habría que hacer sería coger cada una de las posiciones de este array list y escribirlas en el fichero. Vamos entonces a coger cada una de las posiciones. Sería ítem,
le voy a llamar escribir, por ejemplo. Ya os digo, el nombre en sí de la variable es lo de menos. Yo le he llamado escribir porque voy a escribir con ellos, pero podéis llamarle ítem igualmente, ya que el ítem que hay aquí dentro de este for, tiene una visibilidad distinta que el de este otro for. Cada uno tiene su zona de visibilidad. Entonces, no se molestarían el uno con el otro, aunque tuvieran el mismo nombre. Entonces, nada, como os decía, ítem escribir igual a... Vamos entonces a coger la posición de este ítem, que está guardada en J, de dentro del array list, que sería array.get, y pasándole la posición. En nuestro caso, como he dicho, J. Pulsamos punto y coma, y vemos ahí que ya, por ahora, esto no nos está dando error, está correcto a priori. Pulsamos unos intros y aquí vamos a poner la instrucción para escribir este ítem que hemos creado ahora, este ítem llamado escribir, para escribirlo en el fichero. Para ello vamos a usar el mismo método que usábamos antes, el writer.writeObject. Lo cortamos y lo pegamos dentro del for. Pero en vez de pasarle ítem, hay que pasarle el objeto que acabamos de crear, que es escribir. Con este objeto guardado en el fichero, ya tendríamos entonces la parte del bucle terminada, es decir, nuestro bucle con el índice J va a recorrer todo el array hasta que llegue al final, va a coger cada uno de las posiciones de los objetos y los va a escribir en el fichero. Cerramos el fichero, bueno, cerramos el escritor de ficheros, cerramos el fichero después, el output, y entonces entraríamos en la parte de lectura. Para la parte de lectura habría que hacer parecido a lo que hicimos en la parte de recogida de datos y de escritura. Es decir, hay que hacer un for para recorrer todo el archivo y hay que hacer, bueno, no sería un for realmente, va a ser un while, ahora veréis. Y vamos a tener que hacer después un for para recorrer el array list, localizando los objetos que tenemos y escribiéndolos en pantalla con el toString. Entonces, como os indicaba, para leer del fichero vamos a usar un while. Sería el siguiente, sería while, abrimos paréntesis y sería reader. Vamos a ver, vale, si no recuerdo mal, era con el read object, vamos a ver la ayuda, debería devolvernos un objeto o nos puede devolver, vale, distintas opciones, pero ninguna de ellas que nos interese, que sería el final del fichero. Vamos entonces a revisar por aquí. Vale, por aquí no aparece nada. Mark supported, no. Vale, no. Esto es para temas de marcado. Lector de boolean, sí, por ahora nada más. Vale, creo que nos devuelve null, entonces vamos a hacer una comprobación. Vale, nos puede devolver class not found, este no nos interesa. El objeto no tiene serialización, el invalid class exception. El stream corrupted exception es cuando el fichero no es legible por cualquier causa. Optional data no nos interesa, realmente no estamos usándolo. Y el input-output exception y out exception es cuando sucede algún error inusual relacionado con las excepciones en fichero. En principio será este lo que nos devuelva. Nos va a devolver un in-out exception. Vamos entonces a revisar, porque creo que no hay otra opción para poder leer. Sí, no hay ningún otro tipo que nos permita, nos indique el final del fichero. Por lo que estoy viendo, no hay opción. Entonces vamos a hacer una lectura directamente del objeto, que hay que crearlo antes. Yo os explico. Item reader se parece mucho a lo que usamos con el primer webinar de ficheros, de lectura de texto. Bueno, reader no, lectura igual a null. Lo inicializo a null para evitar problemas con
lecturas ya que tengan algún dato. Entonces con el null ya hacemos la verificación rápida de si se está leyendo correcto o no. Y entonces dentro del while lo que hacemos es, yo os digo, muy parecido al anterior, sería lectura igual a reader.readObject. Nos va a preguntar lo del casting. Hay que hacer el cast al ítem. Y nos dice aquí, bueno, si nos quitamos, nos pone aquí que nos está dando error la comprobación. Y si nos ponemos encima, nos dice que una comprobación rápida sería insertar el distinto de null. Es decir, comprobar que lo que estamos leyendo sea distinto de null. Que es justo lo que estamos buscando. Entonces pulsamos encima. Y como podéis ver, ya nos añade aquí el distinto de null. Entonces nos faltaría añadir las llaves. Añadimos la llave. Y vemos que ya tenemos aquí, bueno, creamos primero un objeto ítem que se llama lectura. Leemos este objeto del fichero. Y en el caso de que sea distinto de null, es decir, que estamos leyendo de algo, entraríamos en el while. Y en el while lo único que tenemos que hacer es mostrarlo por pantalla, este objeto. Podemos mostrarlo por pantalla directamente, podemos guardarlo en un array list. Vamos a mostrarlo por pantalla y vemos cómo se puede mostrar directamente este objeto, que sería tal cual, lectura. La escritura sería systemout.println, que lo tenemos aquí abajo de antes. Lo cortamos, lo pegamos dentro y vemos aquí que nos dice que hay un error en leído, que realmente no es la variable que estamos usando ahora. Ahora estamos usando la variable, el objeto lectura. Lo ponemos y ya estaría. Este objeto de aquí de item leído, item reader.readObject, sobra. Ahora mismo ya no estamos usando este método, esto era solamente para un objeto. Ahora tenemos varios. Entonces esto lo borramos. Y revisando aquí, vemos que en principio ya debería funcionar. Creamos un objeto lectura, leemos desde el fichero. Si no es nulo, es decir, si tiene algún objeto dentro, lo mostramos por pantalla. Así, mientras que no sea nulo, es decir, si tenemos 10 objetos, va a leer los 10 objetos. Y en el momento que sea nulo, va a salir de este while, va a cerrarnos el fichero y el lector de ficheros. Y ya finalizaría el programa. Vamos a probarlo. Realmente esto siempre que hagamos algún cambio en algún programa, siempre hay que probarlo después. Run as, Java Application. Recordad que son dos objetos, nos va a pedir los datos de texto y número dos veces. Entonces, introduce el texto, voy a ponerle prueba 1. El texto, pues lo voy a poner 1, 2, 3. El número, 1, 2, 3. Vale, y vemos aquí un problema. No nos está pidiendo el texto, sencillamente pasó al número directamente. Esto es debido, os comento, es muy sencillo de ver. Bueno, lo que voy a hacer es parar la aplicación, ya que ha hecho algo raro que no debía. Pulsamos el stop de la consola y se nos para. Vemos aquí que nos pone terminated. Y os comento, este error es muy sencillo. Es un error al leer enteros, al leer números enteros con el nextInt. El nextInt lee todo exceptuando el salto de línea. Entonces, pasaríamos este nextInt, leeríamos el número, añadiríamos al array y volveríamos a empezar aquí el bucle for, creando un ítem, mostrando por pantalla el introduce el texto y después tenemos un nextLine. Este nextLine lo que está haciendo es coger este salto de línea. Como no tiene texto, es un nextLine sin texto, es decir, va a crear un objeto con el setTexto vacío. Entonces, para evitar esos problemas, si es lo que se usa, es lo que hay que usar, después de leer cualquier número, ya sea un int, un float, un double, cualquier tipo de número, da igual, ponemos intro y ponemos teclado.nextLine y punto y coma. De esta forma, con este nextLine, lo que hacemos es consumir este salto de línea que nos queda del nextInt. Consumiendo el salto de línea, no nos va a hacer este error, no nos va a llegar de nuevo aquí y va a coger el salto de línea porque ya lo hemos gastado en este punto. No se tiene que asociar a ninguna otra variable, es un teclado.nextLine sin ninguna asociación, solamente queremos que se consuma, que no esté disponible el salto de línea para el siguiente. Y vamos a probar ahora el programa. Pulsamos botón derecho, Run as, Java Application,
Y vamos entonces a probar a ver si ahora funciona. Vamos a poner igual que antes, prueba 1, el número 1, 2, 3 y vemos aquí que ya funciona. Nos vuelve a pedir el texto, pero del segundo objeto. Vamos entonces a poner prueba 2. Pulso intro y el número voy a ponerle 456 para que no sea exactamente el mismo. Pulsamos intro y bien, nos sale aquí un EOF exception, es decir, un fin de fichero. Si nos sale aquí, os comento, en el momento que sale aquí quiere decir que esta excepción no está siendo cogida, no está siendo tratada. Habría que añadirla. Sin embargo, como podemos ver aquí arriba, los ítems nos los está mostrando correctamente en pantalla. Nos muestra el primer ítem, que es prueba 1, con el número 1, 2, 3, y prueba 2 con el número 4, 5, 6. Solamente entonces nos quedaría añadir el catch, es decir, recoger esta excepción, EOF exception. Bien, este EOF exception nos lo está dando por el reader.readObject de la lectura. Aparte de devolver null, de definirlo como null, a mayores nos está mandando esta excepción. Entonces hay que recogerla. Para recogerla, después del input.close, vamos a añadir, bueno, cerramos llave, añadimos catch, abrimos paréntesis y ponemos la misma nombre de excepción, es decir, EOF exception. Yo lo voy a copiar, lo he seleccionado, lo copio y lo voy a pegar aquí. Y le llamo E. El nombre realmente da igual, podéis ponerle E, EOF, exception, lo que queráis. Y abrimos la llave. Nos va a dar un error, es normal. Hay que importar la excepción. Pulsamos en importar y con eso ya estaría. Normalmente se tiene que poner algo aquí dentro, algún dato, y vamos a poner lo mismo que estamos poniendo en el resto de excepciones. Realmente el comentario no es obligatorio, el to do auto-generated catch block, es decir, código autogenerado, pero sí que el e.print stack trace, vamos a copiarlo todo y lo pegamos. De esta forma, si nos diera algún error en esta excepción, el print stack trace lo que hace es escribir en el registro de errores del sistema este mensaje, este error, pero no se lo mostraría al usuario. Tened en cuenta que esta pantalla, esta ventana de consola, es como si fuera lo que le aparece al usuario. Y siempre tenemos que evitar que en esta pantalla aparezca cualquier tipo de excepción, como esta. Vamos entonces a ejecutarlo ahora, a ver si con este cambio ya no se nos muestra ninguna excepción en pantalla. Pulsamos botón derecho en el proyecto, Run As, Java Application, e introducimos los datos, igual que antes, prueba 1, número 1, 2, 3, prueba 2 y el número 4, 5, 6. Vale, nos sigue mostrando el error. En este caso os comento, en este caso es porque el Eclipse, la consola, tiene la misma salida para el texto que para los errores, es decir, la consola de salida es la misma consola, la de usuario, que la de errores. Para evitar que no salga el mensaje, lo único que habría que hacer sería pues comentar esta línea de e.printStackTrace. De esta forma evitamos que Eclipse muestre el mensaje en pantalla. Realmente lo que habría que hacer aquí, recordemos, si entra aquí es porque esta lectura nos ha dado error. Entonces nos ha dado error la lectura y sale e intenta salir directamente de todo, con lo que no ejecutaríamos estas dos instrucciones de cierre de fichero. Se podrían cerrar aquí dentro, entonces vamos a hacerlo. Pues bueno, seleccionamos las dos, como podéis ver, las tenía seleccionadas. Botón derecho, las cortamos y en el EOF exception, es decir, en la excepción de final de fichero, comentamos la impresión en la consola de error y pegamos la lectura y pegamos el cierre tanto del lector como del fichero, es decir, del reader y del input. Nos da error de que no es capaz de entender las variables. Es normal, estas variables están dentro del try, solo son visibles en este trozo de código. Habría que pasarlas afuera, estas variables. Es decir, cogemos aquí, copiamos y antes del try las pegamos, las dos. Y el reader también, lo mismo. Las pegamos, ponemos el punto y coma y vamos a eliminar la definición de las variables, ya que queremos usar las que están arriba.
nos marca un errores, es normal, no están inicializadas las variables, entonces ponemos encima de una de ellas, pulsamos inicializar variable, como podéis ver lo que hace es igualarlas a null, y en la otra variable lo mismo. Vale, en la otra variable nos está diciendo que tenemos que introducir un try catch. Si no recuerdo mal, esto nos lo ponía también en el webinar de la primera parte. Sencillamente vamos a obviarlo, vamos a quitarlo y evitamos el ponerlos. Y si no recuerdo mal, en el reader nos va a decir lo mismo. Vale, como podéis ver, estos errores no son tal. Realmente estamos intentando hacer cosas que no se suelen hacer así. Suelen ser bastante más diferentes, no distintas. Y vamos a dejarlo como lo teníamos, con el reader close y el input.close dentro del try. En vez de volver a hacer todo al copiar y pegar, voy a ir control Z, deshaciendo, hasta que vuelvan a estar dentro. Aquí estarían. Y lo que vamos a hacer es comentar la escritura del error en la consola de errores, para evitar que el usuario tenga este mensaje en pantalla que queda feo. No es que se cierre la aplicación, realmente no se estaría cerrando. Si yo pongo código aquí detrás, se ejecutaría, pero sencillamente queda feo de cara al usuario. Mira, por ejemplo, vamos a hacer la prueba de escribir una sentencia de fin del programa. Sería system out println y entre comillados fin de la aplicación. Vemos aquí que lo tenemos fuera del try catch, después del exception, es decir, vamos a empezar a leer, llegar a un punto del final de fichero que nos va a dar error, nos va a dar un EOF exception, es decir, final de fichero. No vamos a escribir nada en pantalla, tengo comentadas las líneas y veremos cómo nos escribe por pantalla la frase de fin de la aplicación. Vamos entonces a ejecutarlo. Botón derecho encima, run as, have application, esto siempre igual. Primer objeto, prueba 1 con el número 1, 2, 3. Segundo objeto, prueba 2 con el número 4, 5, 6. Y ejecutamos. Pulsamos el intro después del 4, 5, 6 y vemos que nos escribe el objeto 1 correctamente. Nos escribe el objeto 2 también correctamente. Y la frase de fin de la aplicación. Es decir, se está ejecutando correctamente hasta aquí, hasta el final. Y bueno, después se cierra, como veis aquí, que pone terminated. Este es el uso normal, la función normal de lectura y escritura de ficheros con objetos. Como podéis ver, es un poco más compleja que la parte de strings. Tenemos que poner serializable la clase, tenemos que, si queremos hacerlo así, tenemos que definir el toString. Es obligatorio poner los getter y los setters siempre que nuestras variables sean privadas. Después en la lectura vemos aquí que tenemos un poquito más de complejidad a la hora de, bueno, a la escritura, en la lectura no, en la escritura, al pedirle los datos al usuario tenemos más complejidad, ya que tenemos que ir creando objetos distintos, pues con sus constructores, en este caso el de ítem. Después lo que es el guardado de datos era igual. En el otro caso hacíamos un write normal y escribíamos toda la cadena de texto. En este caso lo que escribimos es el objeto. En este caso sería muy parecido. Y en la parte de la lectura también sería parecida. No tendríamos ningún problema. Y esto sería todo. Realmente no hay nada más. ¿Tienes alguna duda? ¿Tenéis alguna duda? No. Me ha solucionado muchos problemas que tenía. Vale. Vale, pues entonces terminamos aquí la emisión en directo. Y ya os digo, este código lo subiré después al repositorio oficial, lo subiremos al repositorio de Excitae para que podáis descargarlo y ver cómo ha quedado al final y hacer vosotros las pruebas directamente. Chao. Adiós.